Okay, so at first I want to thank everybody from the Health for the World team that included me into this exciting program. Buenos días, soy María del Pilar Valencia Vélez, como les dijeron, neuroradióloga del Medical College of Wisconsin y actualmente vivo en San Antonio, Texas. Durante los últimos 7 años y medio he sido faculty de la Universidad de Texas en San Antonio y ahora desde noviembre del año pasado empecé práctica privada con el grupo Radiology Partners haciendo 100% neuroradiología. Estoy muy feliz de estar acá y hoy vamos a hablar entonces acerca de los tumores cerebrales. Bienvenidos. Respecto entonces a los tumores cerebrales, vamos a clasificarlos de acuerdo a su localización. Eso es normalmente la aproximación que hacemos nosotros por imagen. Entonces, estos pueden ser de localización intraaxial o extraaxial. Los intraaxiales son aquellos que realmente están rodeados en todos sus límites por parénquima cerebral. Es por eso entonces que van a hacer un efecto de masa que se va a manifestar por borramiento de los surcos y por edema perilesional. Los extraaxiales, por otro lado, están por fuera del parénquima, entonces van a producir ciertos signos radiológicos diferentes, como son el enrollamiento cortical, algunas veces podemos verles la cola dural e inclusive cambios reactivos de la tabla interna del hueso, y estos generalmente son irrigados por la arteria carótida externa. Estos son entonces algunos de los signos que les mencioné ya de los extraaxiales. Yo les voy a dar ejemplos de todo en las imágenes para que me entiendan mejor. El diagnóstico diferencial de los tumores cerebrales según localización va a ser entonces en supratentoriales, infratentoriales, paracelares, pineales, del ángulo pontocerebeloso, intraventriculares o de la base del cráneo. En la charla de hoy yo voy a enfocarme principalmente en los, yo diría en todos, pero en especial los 7 primeros. Empecemos entonces con los supratentoriales. El tentorium es una pequeña membrana virtual que tiene el cerebro para separar lo que llamamos por encima del tentorio y por debajo del tentorio. Yo les voy a mostrar más adelante un espécimen patológico para que me entiendan mejor. Pero en esta gráfica, básicamente, lo supratentorial es lo que está pintado en amarillo y lo infratentorial es lo que está pintado en verde. Entonces, para los supratentoriales, tenemos una mnemotecnia que se llama Gremlins para recordar cuáles son los tumores que probablemente pueden estar en este tipo de localización. Estos son la G de gliomas, ahí se incluyen los astrocytomas, el anaplásico, el glioblastoma multiforme o oligodendroglioma. Tenemos la E para los epidermoides o dermoides, la M para los meningiomas o metástasis, la L para el linfoma y la S para aquellas lesiones que pueden resultar en convulsiones, como son el ganglioma y el centrostrocitoma pleomórfico. Yo les voy a dar ejemplos de cada uno de ellos para que vayamos con calma. La Organización Mundial de la Salud los clasifica entonces grado 1 a grado 4 dependiendo del grado mitótico que tengan, es decir, la agresividad con la que se puedan presentar. El grado 1 siendo el más benigno, el grado 4 siendo el más maligno. Entonces, en el grado 1 tenemos el astrocitoma pilocítico, luego vienen los bien diferenciados, cambiando a anaplásico en el grado 3 y el glioblastoma multiforme, como todos sabemos, el más agresivo, de peor pronóstico, en el grado 4. Entonces, empecemos en ese orden de ideas con el astrocitoma de bajo grado. Aquí tenemos unos cortes axiales de resonancia. Este es un corte T1 post-contraste, eso es un corte T2. Más o menos estamos a nivel de los ganglios de la base. Y vemos una lesión que es relativamente bien definida, circunscrita, que no tiene mucho realce luego de la administración del contraste y que en el T2 nos muestra muy poco edema perilesional. Aquí tenemos uno diferente, está localizado en el tálamo izquierdo, pero más o menos con similares características. Es una lesión muy bien definida y, como digo nuevamente, no tiene mucho edema alrededor. Entonces, estos son ejemplos de astrocitomas de bajo grado. Nuevamente otro, aquí tenemos una lesión parasagital en el lóbulo frontal derecho. Miren cómo tenemos contraste, todos los vasos se están realzando y realmente la lesión no muestra mayor captación del medio. Este es un corte de FLAIR, este es un corte en T2 y tenemos la misma lesión. Nuevamente, el FLAIR es una secuencia que es muy buena para mostrarnos el edema alrededor de la lesión y, como ustedes pueden apreciar, no hay mucho de esto. Nosotros hacemos espectroscopía cuando hay lesiones que de pronto su diagnóstico es un poco dudoso o incierto. La espectroscopía es básicamente tomar una muestra, que aquí les estoy enseñando de dónde fue, en este caso exactamente del grupo de la lesión, donde entonces nos muestra que el pico de colina,
que es un reactante que muestra intercambio celular, está realmente elevado comparado con el de la creatina. Normalmente esta relación debe ser 1:1 o 1:1,2. Aquí vemos que casi que la doblega, entonces sabemos que es un tumor y no una cuestión benigna. Aparte que tenemos un pico elevado de lactato y de lípidos, que quiere decir que hay un recambio celular acelerado, entonces definitivamente es un tumor y no ningún otro tipo de lesión. Vamos entonces al espectro, fuimos como de lo benigno, vamos hacia lo más agresivo, el glioblastoma multiforme. Aquí hay unos ejemplos, T1 contrastado a nivel también más o menos del tálamo y T2. Como pueden ustedes apreciar, a diferencia del caso que vimos anteriormente, esta lesión es un poco más compleja. Tiene unos elementos quísticos anteriores y tiene un gran componente sólido que está realzando importantemente en la parte posterior. Y si ustedes miran, hay un gran edema relacionado con la lesión, especialmente en su parte posterolateral. Aquí tenemos otro ejemplo, típico caso que le llamamos el glioma en alas de mariposa, porque es uno de los tumores que puede cruzar los tractos comensurales de sustancia blanca, del cual el más grande que conocemos es el cuerpo caloso. Entonces, miren ustedes acá como a través del esplenio del corpus callosum estamos viendo que la lesión está infiltrando. Entonces, estos son casos típicos de glioblastoma multiforme. ¿Qué podemos decir brevemente del glioblastoma multiforme? Bueno, que es la neoplasia intracraneal más frecuente en adultos. Yo quiero que recuerden esto. La neoplasia intracraneal más frecuente en adultos es el glioblastoma multiforme. Su pico más o menos ocurre entre el 65 a los 75 años de edad, con un promedio, diciéndolo a grosso modo, personas mayores de 40 años. Tiene predilección en el sexo masculino, de 6:1, más o menos el 12 al 15% de todas las neoplasias intracraneales, y es el de peor pronóstico, como lo dije anteriormente. Ya hablamos de esto, que cruza los tractos de sustancia blanca como el cuerpo caloso y raramente compromete meninges. Recordar que un 20% pueden ser multifocales. ¿Qué pasa entonces? El glioblastoma multiforme muchas veces se puede presentar como realce en anillo, entonces es importante tener en cuenta algunos de los diagnósticos diferenciales que podemos tener en lesiones con ese tipo de realce, como son las metástasis. Les voy a mostrar ejemplos, el absceso, la esclerosis múltiple o hematomas crónicos. Entonces acá, por ejemplo, son unos diferenciales del glioblastoma, las metástasis. Este es un paciente con una gran lesión a nivel del lóbulo frontoparietal derecho, y aquí tenemos un paciente con un carcinoma de células pequeñas pulmonar, en el cual inclusive hay una imagen del líquido. Y aquí otros diferenciales con el linfoma. El linfoma también es una de esas lesiones que puede cruzar el cuerpo caloso, entonces tenerlo presente. Este es un paciente con HIV, miren que la lesión tiene un realce en anillo, que estábamos diciendo que es uno de los diferenciales. Y este es un caso bien interesante, que es, pues típicamente muchas de las personas han dicho que puede ser milagro, pero pues en realidad es la respuesta esperada a los esteroides. Antes, miren la lesión cómo se ve, está realzando, todos los vasos tienen contraste, la lesión está ubicada en el área pues, del cuarto ventrículo, en la fosa posterior, y luego de los esteroides completamente remitió, ¿cierto? Entonces no es realmente milagroso, sino que es la respuesta esperada a los esteroides. Pasemos entonces al oligodendroglioma. Del oligodendroglioma yo les voy a mostrar ejemplos. Esta es una masa que está en la región de la fosa craneal anterior, bastante calcificada. Ustedes pueden comparar la densidad de esto con la tabla ósea y pueden ver que realmente es bien mineralizada. Tiene importante edema perilesional alrededor. Tenemos efecto de masa contra las cuernos frontales de los ventrículos laterales. Este es otro ejemplo. Aquí estamos en el lóbulo temporal izquierdo. Este es precontraste, este es postcontraste. Entonces, nuevamente, miren cómo no realza mucho. Un ejemplo más, aquí esta es una secuencia que se llama de gradiente, en la que nos permite ver con gran facilidad cuando hay productos hemorrágicos o calcificaciones. Y como pueden ver, es un poquito de lo que llamamos gradiente de susceptibilidad, que quiere decir que en esas áreas hay un poco de calcio. Y por lo demás es una lesión bien definida. Entonces el oligodendroglioma es más o menos un 5 a 25% de los gliomas. Adultos nuevamente, pico entre los 40 a los 50 años, usualmente supratentoriales. Miren que todos los ejemplos que les mostré estaban en lóbulo frontal, en lóbulo temporal, entonces es la gran mayoría en esa ubicación, y pueden presentarse con convulsiones, pero su predominio es frontal, es el oligodendroglioma. Pasemos al epidermoide.
El epidermoide, entonces, aquí tenemos unos ejemplos en TAC, ventana para parénquima cerebral, ventana ósea, cortes axiales a nivel de fosa posterior, demostrando una lesión muy bien definida, que tiene una densidad más bien líquida, ¿cierto? Si comparamos la densidad de esto con el líquido cefalorraquídeo que normalmente está en las cisternas o en el sistema ventricular, relativamente tiene una densidad similar. Por eso es que el epidermoide puede algunas veces confundirse con un quiste aracnoideo. Si ustedes miran en ventana ósea, hay un poco de escalopaje del hueso. Eso también es bastante característico para este tipo de lesiones. El paciente fue llevado a resonancia magnética y este es el comportamiento. Esta es una secuencia de T1, este es un T2, este es el FLAIR, estas son las secuencias de difusión, lo que llamamos nosotros el DWI y el ADC. Entonces, miren que básicamente es una lesión que sigue exactamente las características del líquido cefalorraquídeo. Si ustedes comparan la lesión con el cuarto ventrículo o con las cisternas de la base, sigue exactamente las mismas características, excepto, por ejemplo, en FLAIR, que no suprime tanto como lo hace el líquido cefalorraquídeo, que se vuelve absolutamente negro. Este queda un poco más grisáceo. Y definitivamente la clave está aquí, en las imágenes de difusión, donde realmente restringe completamente la difusión. Nosotros decimos que algo restringe cuando se comporta opuesto al líquido cefalorraquídeo. Entonces, miren, es muy fácil buscar las cisternas o el sistema ventricular para saber cómo se está comportando la lesión. Entonces, si es opuesto a lo que estamos viendo en el líquido cefalorraquídeo, decimos que esa lesión restringe. Y esta es la clave para el diagnóstico de los tumores epidermoides, restringen la difusión. Un ejemplo más de lo mismo que acabo de mencionar. Entonces, básicamente, estos tumores son quistes de inclusión, son lesiones benignas congénitas de origen ectodérmico. Más o menos sus síntomas, miren que es una población un poco más joven, entre los 20 a los 40 años, y esto es bastante interesante. Ellos, como son quistes, pueden romperse e inclusive producir meningitis, insinuándose en las cisternas. Esto me parece un fact, o sea, una característica bien interesante. En ellos no se ha descrito degeneración maligna y su apariencia macroscópica es como de coliflor. Su localización más frecuente puede ser el tallo, la hipófisis y la fosa posterior, que fue el caso que les mostré. Pasemos a los meningiomas. Los meningiomas, entonces, aquí tenemos dos casos distintos. Este es una ventana ósea, corte axial a nivel más o menos del vértex, y este es en ventana para parénquima cerebral. Estamos a nivel de los ventrículos laterales. Entonces, ambos están mostrando una lesión que, como les expliqué anteriormente, comparen con la densidad de las estructuras adyacentes, en este caso de la tabla ósea del cráneo. Y ustedes pueden ver que tiene varias áreas que tienen esa misma densidad, entonces son calcificaciones en la masa. Tiene un poco de edema perilesional que se puede apreciar mejor en el parénquima, en la ventana para parénquima. Aquí tenemos cortes de resonancia. Este es un T2 axial, este es un T1 post contraste coronal, y lo que vemos entonces es una gran lesión, unas áreas internas con disminución en la señal, que quiere decir probablemente las áreas de calcificación, y al contraste ustedes pueden ver que la masa realza completamente de manera homogénea. Este es otro ejemplo. Esta masa está centrada más o menos en el plano esfenoidal. Este es un T1 sin contraste, este es el T1 post contraste, y ustedes pueden apreciar que la mayoría de la lesión como tal tiene una intensidad de señal similar a la corteza. Entonces, por eso decimos que los meningiomas son lesiones que normalmente son isointensas en el T1 y en el T2. Siempre comparamos con la sustancia gris, o sea, con la corteza cuando hablamos de la intensidad, y que realzan sólido luego de la administración del contraste. Muchas veces lo característico que se ha descrito es la cola dural. Entonces, son lesiones que suelen ser de implantación amplia, que tienen entonces este tipo de apariencia. Miren acá, qué bonito, este es un plano coronal, este es un plano sagital, y entonces vemos que la lesión, pues, además que tiene buena definición en sus contornos, tiene entonces la cola dural. Entonces, brevemente, sobre los meningiomas, quiero que recuerden que es la neoplasia extraaxial más frecuente. Como dijimos, es extraaxial, quiere decir que no está completamente en el parénquima. Algunas áreas están rodeadas por parénquima cerebral, pero otras no. Eso lo hace extraaxial y por eso hace lo que hablábamos del enrollamiento cortical. Este se origina entonces de las células CAP del aracnoides. Tiene cierta predilección por el sexo femenino, diciendo más o menos un 2:1 o un 4:1 si es en columna. Pacientes mayores de 40 años, y en jóvenes recuerden que debemos sospechar neurofibromatosis tipo 2, que suele estar asociado. Algo como anecdótico del meningioma en mujeres embarazadas es que
pueden aumentar por el influjo hormonal. Entonces es una buena forma de recordar que es usualmente más frecuente en mujeres. Tienen diferentes tipos patológicos, desde tipo intraóseo, los que se pueden degenerar, pero son bastante raros, de localización intraventricular. Algunos pueden ser atípicos, malignos. Estos, por ejemplo, son más raros. Los malignos pueden ser bastante difíciles de tratar, pueden recurrir a pesar de ir a radioterapia y todos los tratamientos, porque su rato mitótico es bastante alto. Entonces estos son los que van a restringir la difusión. Entonces, ¿qué es lo que restringe la difusión? La difusión es básicamente una técnica que mide el movimiento de partículas en un medio. Si el medio es simplemente acuoso, como es el líquido cefalorraquídeo, no van a tener ninguna restricción para moverse. Pero si por cualquier motivo hay un tumor que sea de crecimiento rápido, como es el glioblastoma, como es el linfoma, esas partículas no van a poder moverse. Entonces, por eso decimos que restringe la difusión. ¿Qué más restringe la difusión? Los abscesos, porque es un medio muy proteináceo, muy viscoso, tampoco pueden moverse. Entonces son ese tipo de cosas las que nos ayudan a nosotros por imagen a dar un diagnóstico más apropiado. Pueden ser inducidos por radioterapia también los meningiomas y los de células claras también son agresivos con un 60% de recurrencia, generalmente en pacientes jóvenes. Vamos a las metástasis. Estos son ejemplos, como una reglita general que siempre es útil, es paciente mayor de 40 años con masa en fosa posterior, es metástasis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces aquí les traje un caso con metástasis de colon. Miren ustedes cómo son lesiones que realzan ávidamente al contraste, tienen mucho edema, inclusive lesiones pequeñas pueden tener gran cantidad de edema perilesional, recuérdenlo. Este es un ejemplo en caso de un paciente con un primario en el pulmón, pre y post contraste, cortes axiales en TAC, demostrando, miren ustedes en el precontraste, cómo el TAC puede ser tan insensible algunas veces para mostrarnos lesiones. Aquí, por ejemplo, de pronto uno puede alucinar que hay un poquito de disminución en la densidad en el parénquima relacionado con el edema, que es tan obvio en el post-contraste, porque hay dos lesiones ahí nodulares realzando. Recuerden que las metástasis les encanta ir a la unión de la sustancia blanca y la sustancia gris, por la cuestión de la vascularización, y fosa posterior, como les mencioné. Pasemos ahora al linfoma. Entonces aquí son dos casos distintos. Este es un corte de resonancia axial entre uno luego del contraste. Este es un corte axial de tomográfico. Ambos están demostrando lesiones realzantes al contraste con cierto predominio como hacia la región periventricular. Aquí tenemos los cuernos frontales de los ventrículos laterales y aquí tenemos el acueducto, los cuernos o los atrios de los ventrículos laterales. Esto es absolutamente anormal. Normalmente el epéndima, que son las células que recubren el sistema ventricular, no realza de manera tan ávida. Esto está engrosado, nodular, es anormal. Todos estos casos fueron de linfoma. Entonces, el linfoma primario como tal, por definición, no debe existir otra enfermedad sistémica que explique el diagnóstico. Es por eso que son raros, es más o menos un 1% de todos los tumores intracraneales. Aproximadamente un 2 a 6% de los pacientes con HIV lo pueden desarrollar y otros factores de riesgo pueden ser previa infección por el virus del Epstein-Barr, pacientes con historia de trasplantes, déficit de inmunoglobulina A o el síndrome de Whisker-Aldrich. Pueden ser múltiples infiltrantes. Y algo que quiero que recuerden, pues que fue por eso que les mostré esos casos tan específicos, es que su localización es periventricular. Entonces, cuando vean un paciente que tiene este tipo de lesiones, pues tener al linfoma siempre presente. Y el linfoma es uno de esos que siempre le enseñan a uno desde la escuela de medicina, que es el gran simulador. Entonces, puede presentarse de cualquier forma, pero sí tenemos algunos hints que nos ayuden a llegar al diagnóstico. Este es uno de ellos, la localización periventricular, porque le gusta ir al espacio subaracnoideo y a las células ependimarias que recubren el sistema ventricular. Estos son casos de linfoma secundario. Este paciente tiene HIV y este paciente tiene historia de asma. Pero entonces miren nuevamente cómo las lesiones realmente realzan con el contraste. Y son lesiones que son hipercelulares. Entonces por eso es que el linfoma puede también restringir la difusión en resonancia magnética. El ganglioma. Son entonces ejemplos aquí en corte coronal en T2, corte axial en T1 postcontraste, y miren cómo es una lesión muy bien definida. Es básicamente, o sea, que yo puedo delinearla si cojo un lápiz, exactamente dónde empieza, dónde termina, algo quística, y con la administración del medio de contraste tiene realce de manera muy bien definida. Este es otro ejemplo, este es mucho más pequeño, lóbulo frontal izquierdo,
y esta tiene una apariencia un poco más, como le decimos bubbly, o sea, como burbujeante, por así decirlo. El ganglioma entonces es de pacientes jóvenes o pediátricos. Esto quiero que lo recuerden porque normalmente nosotros hacemos la aproximación diagnóstica con ese tipo de claves, ¿cierto? ¿Cuál es la del paciente? ¿Cuál es la comorbilidad asociada? Entonces todo eso nos ayuda a llegar al diagnóstico apropiado. Los gangliomas son considerados de bajo grado. Recuerden que es el tipo más frecuente de tumor de origen neuronal glial. Y algo que quiero que recuerden es que su localización típica es en el lóbulo temporal. Entonces, estos pacientes generalmente son pacientes jóvenes que llegan con síntomas de epilepsia. Esto, pues, es casi que pregunta de Word. Entonces, recuerden, el ganglioma va a ser el diagnóstico principal en el que vamos a pensar. Es una masa que en el 35 al 55% puede ser parcialmente quística, como les mostré, y puede tener nódulo mural también realzante. El centroblastoma pleomórfico es otro de los tumores que también puede tener localización temporal, pero es menos frecuente. Ese puede tener componente quístico, puede tener nódulo realzante, como lo vemos acá. Es también de pacientes jóvenes. Miren este, qué interesante. Este es el nódulo mural realzante del que he hablado y este es el componente quístico. Algo interesante en este tipo de lesiones es que el tumor realmente está ubicado es en el nódulo mural realzante. Este otro componente quístico es simplemente líquido santocrómico, pero es bastante interesante que también puede ubicarse en el lóbulo temporal y producir entonces convulsiones. También entonces es considerado de bajo grado, como les digo, es raro. Entonces, si a mí me dicen paciente joven con epilepsia, lesión en el lóbulo temporal, voy a pensar primero en ganglioma, y como ya les expliqué, este es el diagnóstico diferencial, es centroblastoma pleomórfico. Esto ya lo hablamos. Entonces, pasemos ahora a los tumores infratentoriales. De los tumores infratentoriales, básicamente entonces estamos refiriéndonos a los que se ubican por debajo de esta línea imaginaria de las que les hablé inicialmente, o sea, todo lo de fosa posterior y todo lo del tallo cerebral. Tenemos una memotecnia para distinguirlos, que es Chamber, la C de gliomas cerebelosos, la H de mangioblastomas, la M de meduloblastomas, la B de los tumores del glioma del tallo, la E para ependimomas y la M para metástasis. Como ven, algunos empiezan a superponer, pero básicamente por localización es por lo que nosotros primero vamos a empezar a hacer la aproximación. Ejemplos entonces aquí de meduloblastoma. Este es un corte axial en TAC, este es un corte de resonancia en secuencia gradiente de eco. Como les mencioné anteriormente, el gradiente de eco nos ayuda a diferenciar si la lesión tiene básicamente productos sanguíneos, nosotros llamamos a eso hemosiderina, o si tiene mineralización, como puede ser calcio. Entonces, en este caso, ustedes ven que es una lesión que no es tan bien definida como las otras que vimos anteriormente. Tiene un componente aquí infiltrante hasta el cuarto ventrículo y, por ende, está resultando en hidrocefalia obstructiva. Ven ustedes como el tercer ventrículo está enorme, los cuernos temporales de los ventrículos laterales, así mismo como los cuernos frontales se ven grandes. Entonces, es una masa realmente obstructiva. Cuando hacemos el gradiente, vemos que hay susceptibilidad, demostrándonos entonces que probablemente tiene algo de hemorragia. Otros ejemplos, este es un corte sagital, este es un corte axial, y básicamente pre y post contraste. Entonces miren como en el precontraste podemos ver que es bastante expansiva, está produciendo bastante efecto de masa, y en el post contraste realza, pero de una manera bastante indefinida, ¿cierto? No es algo que yo pueda delimitar con lápiz como les hablé anteriormente. Estos son otros ejemplos, este es un T2 axial, los dos en fosa posterior, y este es un T1 post contraste. Más o menos las mismas características, ¿cierto? Dijimos que tiene algunos componentes, puede tener componentes quísticos, y el realce puede ser algo más heterogéneo.